vamos a hablar sobre el control de la ventilación. Vamos a tener que existen dos mecanismos neurales que van a regular la respiración. El primero va a ser un mecanismo voluntario y el segundo va a ser un mecanismo automático. Entonces vamos a tener que las neuronas motoras que estimulan los músculos respiratorios están controlados por dos vías descendentes principales. Una que controla la respiración voluntaria, que va a estar ubicado en la corteza cerebral, y un control automático que va a ser impulsado por las células marcapasos de la médula. Vamos a tener que la inspiración y expiración se produce por la contracción y relajación de los músculos estriados en respuesta a las neuronas motoras somáticas en la médula espinal. Estas van a estar controladas por tractos descendentes provenientes de neuronas en los centros de control respiratorio en el bulbo raquídeo y la corteza cerebral. Vamos a hablar de la respiración automática. Para esto vamos a mencionar los centros respiratorios del tronco encefálico. Tenemos que las neuronas motoras somáticas que estimulan los músculos respiratorios tienen sus cuerpos celulares en la sustancia gris de la médula espinal. Las neuronas motoras del nervio frénico a nivel cervical van a estimular al diafragma, mientras que las que inervan los músculos de la caja torácica y el abdomen tienen sus cuerpos en la región toracolumbar. La regulación de estas pueden ser directas o por medio de interneuronas espinales por axones que descienden desde el encéfalo. Vamos a tener que el ritmo se genera por la confluencia de neuronas en la región ventrolateral del bulbo raquídeo, que forman el centro de ritmicidad para el control de la respiración. Se cree que un grupo de neuronas llamadas el complejo Prevost-Singer en la médula ventrolateral va a ser la encargada de generar el ritmo inspiratorio. Vamos a recordar que la expiración va a ser un proceso pasivo que implica el retroceso elástico de los pulmones y la estructura torácica. Pero durante el ejercicio, ¿qué pasa? Pues la expiración va a requerir una contracción activa de los músculos intercostales y abdominales que van a estar regulados por un segundo grupo de neuronas, que estas van a estar activas en el ejercicio, pero inactivas en reposo. Vamos a tener que estos dos centros de ritmicidad van a enviar axones a las neuronas motoras superiores de la médula. Esto a través de sinapsis con las interneuronas espinales. Así van a controlar a las neuronas motoras inferiores que van a inervar a los músculos respiratorios. Vamos a tener que estas neuronas se van a dividir en dos grupos. Vamos a tener el grupo respiratorio dorsal, que produce principalmente la inspiración, y la mayoría de sus neuronas se ubican en el interior del núcleo del tracto solitario, siendo este la terminación sensitiva de los nervios vagos y glosofaringeos. También vamos a tener que va a tener eferencias al nervio frénico que va a estimular al diafragma. Vamos a tener un grupo respiratorio ventral que va a producir principalmente la expiración, por lo que se puede decir que actúa cuando son necesarios niveles altos de ventilación. Sin embargo, también va a promover la inspiración y este se va a ubicar en el núcleo ambiguo y retroambiguo. Vamos a tener que la actividad de estos centros de ritmicidad va a estar influenciado por dos centros localizados en el puente. Vamos a tener un centro amniótico que va a promover la inspiración y el centro neumotáxico que va a estar ubicado dorsalmente en el núcleo parabraquial, y este va a antagonizar al centro amniótico y también va a inhibir la inspiración y aumentar la frecuencia respiratoria. Vamos a tener que por esto mismo va a ser el que controle la frecuencia y la profundidad de la respiración. Vamos a tener que el centro neumotáxico va a inhibir al grupo respiratorio dorsal, mientras que el centro amniótico va a estimular el grupo respiratorio dorsal. Dentro del control automático de la respiración tenemos que hablar de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores periféricos están contenidos dentro de nódulos asociados a la aorta, llamados cuerpos aórticos, y las arterias carótidas, llamadas cuerpos carótidos. Estos van a estar situados en el punto donde se ramifica a arteria carótida interna y externa. Estos quimiorreceptores periféricos van a controlar la respiración de una manera indirecta, esto por medio de las fibras nerviosas sensoriales que van al bulbo raquídeo, los cuerpos aórticos mediante el nervio vago y los carótidos mediante el nervio glosofaríngeo. Estos van a responder a cambios en la presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y pH, por lo que en respuesta a una reducción incluso pequeña de la presión parcial de oxígeno se va a producir un incremento de la respiración. También vamos a tener quimiorreceptores centrales. Estos van a estar ubicados en el bulbo raquídeo y mayormente van a responder o van a ser sensibles a los cambios en la PCO2. Estos van a estar ubicados en la superficie ventrolateral del bulbo raquídeo.
Finalmente hablaremos de los efectos de los receptores pulmonares. Esto sobre la ventilación. Vamos a tener que los pulmones tienen varios receptores que influyen en los centros de control respiratorio del tronco encefálico. Esto a través de fibras sensoriales en los nervios vagos. Estas se pueden dividir en dos, en mielinizadas y no mielinizadas. Las no mielinizadas también son llamadas fibras C y las mielinizadas se pueden dividir en receptores de adaptación lenta y de adaptación rápida. Vamos a tener que hablar sobre el reflejo de Herning-Brood, que es un estímulo por los receptores de distensión pulmonar. La activación de estos en respuesta a la expansión pulmonar van a estimular las neuronas sensoriales del nervio vago. Estas van a inervar las vías respiratorias y esta información se va a transmitir a los centros de control respiratorio, que van a responder inhibiendo la inspiración adicional, por lo que se cree que puede proteger a los pulmones de una expansión excesiva durante una inspiración profunda, como es el caso del ejercicio. Vamos a hablar sobre el reflejo de bostezo. Es un acto respiratorio peculiar y contagioso, cuya base y significación fisiológica resultan inciertas. Sin embargo, incrementa el retorno venoso al corazón, lo que puede beneficiar a la circulación. Y finalmente vamos a hablar del reflejo de hipo. Vamos a tener que es una contracción espasmódica del diafragma y de otros músculos inspiratorios que van a producir una inspiración durante la cual la glotis se va a cerrar repentinamente, y este cierre justo va a ser el encargado o el responsable de la sensación y el sonido característico. Vamos a tener que su función aún es desconocida y a menudo responden a la apnea voluntaria o a otras medidas que aumentan la PCO2 arterial. Entonces, como resumen, vamos a tener que la respiración se va a controlar principalmente de dos maneras, una manera voluntaria y una manera automática. Vamos a tener que la voluntaria va a viajar a través de vías córtico-espinales y se va a ubicar en la corteza cerebral. Vamos a tener que la vía automática se va a dar por células marcapasos de la médula. En este caso vamos a hablar del complejo Prevost-Singer, que va a ser el encargado del ritmo inspiratorio. Vamos a tener que este complejo se va a ubicar a cada lado de la médula oblongada y las células marcapasos van a estar acopladas sinápticamente. Esto va a permitir la generación rítmica de la respiración.